Hola mi gente, ya en la lección pasada introducimos a qué era una constitución y hoy día vamos a ir un poco más allá y vamos a introducir a lo que es el constitucionalismo. ¿Ya? ¿Por qué? Hemos escuchado como desde que empezó el proceso constituyente sobre la necesidad de construir un nuevo pacto social. Pero ¿de dónde viene la idea del pacto social? Bien, para responder esta pregunta tenemos que acercarnos a la noción de constitucionalismo. Así que vamos a empezar. El constitucionalismo es un vocablo que alude a aquellos límites sobre el poder político y sobre las decisiones de la mayoría. Pero ¿por qué se decide limitar el poder político y las decisiones de la mayoría? Para proteger los derechos de las personas y para resguardar la libertad de la sociedad. Entonces, esa es la idea del constitucionalismo. Imponer restricciones al poder político para respetar los derechos de las personas y las libertades de la sociedad. Ahora, el constitucionalismo es un concepto relativamente moderno, ¿ya? Empieza en la Ilustración. ¿Ya? Por ejemplo, anteriormente en las polis griegas o en las monarquías no existía el concepto de constitucionalismo. Y sin embargo, en este nuevo desarrollo de la idea, en esto que fue la Ilustración, el concepto empieza a tomar fuerza y a construirse sobre 5 ideas principales que vendrían a ser, primero, la idea de la soberanía popular. Y esto es muy importante porque anteriormente, por ejemplo, en las monarquías, que era lo que estaba más extendido en Europa, el concepto de soberanía era completamente diferente al que tenemos hoy. Acuérdense que anteriormente la política y la religión estaban muy vinculadas y la idea de soberanía es originalmente tomada de la teología. Se nutre mucho de la teología, de la idea de que Dios designa a un representante en la tierra y que ese representante en la tierra, que es el rey o monarca, toma su poder y la legitimidad de su poder de Dios, que le hace esta cesión. Entonces, esta idea del poder divino de los reyes va a entrar en conflicto con el ascenso de otras clases sociales como la burguesía y va a empezar a cuestionarse, ¿ya? Esta idea de que el poder divino de los reyes es legítimo. Y posteriormente se va a cambiar a través de una serie de revoluciones y conflictos la idea de soberanía y va a pasar al pueblo, la soberanía del pueblo, el pueblo soberano que se da a sí mismo su propia forma de existencia política. Esa es la idea de una constitución y de la soberanía popular detrás del constitucionalismo. Otra idea que es fundamental es la noción de principios universales que sirven como base para declarar derechos que son válidos en todo momento y que el poder político nunca puede transgreder. Eso también es nuevo, es relativamente moderno. En las polis griegas y en las monarquías estos principios, estos derechos, no estaban establecidos como tal. Después tenemos la noción de gobierno limitado, que esto va en contra nuevamente de la práctica política de las monarquías, donde todo el poder se concentraba en los monarcas. ¿Ya? Este poder ilimitado del rey que podía hacer y deshacer se ve restringido con la noción de la constitución y el constitucionalismo, que repetimos son límites al uso del poder. ¿Ya? Entonces el constitucionalismo aboga por un gobierno limitado. Y por último está la noción de la supremacía jurídica de la constitución. La Constitución no es una ley más, es el marco regulatorio dentro del cual todas las instituciones rigen. ¿Ya? Pero imaginen una pirámide, ¿ya? Donde tenemos los tratados internacionales, las leyes, los mandatos, etc. La Constitución está en la cima de todo ese ordenamiento jurídico, no hay nada por sobre ella. Y ahora, uno se puede preguntar por qué es tan importante la Constitución. ¿Qué le da esa legitimidad? Y aquí nos tenemos que fijar en estas ideas de límite, soberanía popular, derechos, principios universales y soberanía o supremacía jurídica. Entonces, lo que tenemos acá es que la Constitución no es una simple regla. La Constitución es producto de los acuerdos fundamentales de una sociedad. La teoría constitucional lo que dice es que la Constitución, para que sea válida, legítima como tal, en teoría, tiene que ser el resultado de un acuerdo entre los grandes sectores de la sociedad, los sectores pequeños de la sociedad, todos esos sectores diferentes, todo ese pluralismo social tiene que ponerse de acuerdo en la redacción de una constitución para fijar principios que todos compartan. Esa es la idea que da legitimidad a una constitución, que refleje efectivamente la sociedad que va a regir.
Una constitución que no refleja los acuerdos de una sociedad no despierta ni una lealtad y es mero papel. Lo importante de una constitución no es solamente que exista y que tenga validez jurídica. Lo importante de una constitución es que la gente a la que rige sienta esa constitución como suya, se enorgullezca de esa constitución y decida seguir esa constitución. Por muy superior que sea una constitución, por muy jerárquica que sea, es mero papel si la gente decide no seguirla o si la gente la considera ilegítima. Entonces, una constitución tiene que ser producto de la soberanía popular y de sus grandes acuerdos. Y uno puede preguntarse entonces, ¿cómo se construye esto si en la práctica se ha dado así? ¿Cómo se reforma una constitución? ¿Qué es el poder constituyente? Uno podría preguntarse incluso por qué un pueblo decide ponerse límites a sí mismo. ¿Por qué un pueblo que es soberano decide limitar su poder político? Todas esas preguntas las vamos a responder en las siguientes lecciones que vamos a ir dando. Y la próxima lección a la que quiero dejarles invitados es la idea del desarrollo de este concepto del constitucionalismo en la historia, de cómo se pasó del poder monárquico de los reyes a la declaración de principios, por ejemplo, de Inglaterra, que es el punto de partida del constitucionalismo. Bien. Muchas gracias por venir.